Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Y sí, chicas, traemos otro capítulo de no sé, no me ha comentado nada mi querida Palas Atenea. Si va a ser un fic largo, ojalá que sí, porque, híjole, en el capítulo anterior, pues sí, se quebró la voz. Sí, chicas, es tan fascinantes sus letras que de verdad, híjole, calan. Y de verdad que fue hermoso el capítulo anterior. Un poquito complicado, basado en una canción. Creo que también este capítulo está basado en una canción. No sé todavía. Saben que yo voy descubriéndolo junto con ustedes. Y bueno, ¿para qué se las hago de emoción? Seguimos con este maravilloso fic llamado Cenizas en el ocaso. Capítulo 2. Crónica del día en que el águila voló, donde el aire es ceniza en el confín. La oscuridad que siente rodearlo desde hace un tiempo se ve interrumpida por una luz que se cuela entre sus párpados. Escucha también algunos sonidos a lo lejos, murmullos en un idioma diferente del propio. Trata de enfocarse, algo difícil en su estado, pero lo reconoce. Las voces hablan francés, aunque también identifica alemán. No obstante, sus fuerzas ceden una vez más y la inconsciencia le reclama. Por momentos sintió que era arrastrado, luego que estaba en alguna especie de vehículo en movimiento, y una vez más la oscuridad lo envolvió de nuevo. No supo cuánto tiempo transcurrió, horas, días, semanas, quién sabe. Él había estado seguro de tantas cosas cuando se enlistó. En su corazón existía la certeza de tener que hacerlo. Era su deber. Así lo sintió. No podía quedarse tranquilo mientras la guerra estaba en el otro lado del mundo. Era inconcebible para él, por lo que no lo dudó y se fue a escondidas, sin despedidas, buscando cumplir su destino. Pero lo que encontró no se parecía en nada a lo que él había imaginado. Sí. Al inicio todo fue trabajo duro. Una parte de él aún sentía satisfacción de creer que hacía lo correcto. Y de hecho, posiblemente así era para muchos, quienes como él estaban luchando por un ideal. Fue un shock descubrir que no todos tenían valores tan honorables, que de hecho muchos disfrutaban el poder que les daba un arma y acabar con vidas humanas, haciendo incluso competencias sobre quién llevaba más muertes enemigas, como si quitar una vida fuera un juego de niños. El capitán Bachmann, líder de su equipo, es un buen hombre, curtido en batalla, con la experiencia que a todos les falta. A diferencia de muchos, él mantiene sus ideales pese a la crudeza de la guerra que los rodea. Disciplina a los que sabe están más allá de cualquier valor moral o cívico. Incluso los ha dejado fuera de su destacamento. Él sabía que el joven de anteojos no pertenecía a la guerra. Aún así, se enorgullecía de sus habilidades, tanto para reparar los aviones como para pilotearlos. Aunque era un hombre duro y con pocas palabras, siempre daba, aunque fuera una de elogio cuando éste hacía un buen trabajo. Y era paciente con sus errores a la hora de que el joven hacía alguno de sus locos inventos.
que resultaban un desastre. Hasta ese día, había perdido varios de sus compañeros. Le tocó entonces subir al avión y luchar, pero al estar cara a cara con el enemigo, se percató que el piloto frente a él no lograba disparar. Seguramente se atascó su arma y entonces él no pudo apretar el gatillo. Hacerlo significaba terminar con la vida de una persona. El joven tuvo todas las oportunidades de hacerlo, pero no lo hizo. El soldado enemigo lo miró agradecido, mas otro de sus compañeros que estaba llegando no dudó a la hora de atacar el avión del Pelinegro, haciéndolo precipitarse en el ocaso, hundiéndose en el mar, mientras los hermosos colores del atardecer iluminaban el paisaje. Al cerrar sus ojos, el joven solo pudo pensar en lo sublime que se veía el ocaso y lo mucho que deseaba llevar a Patty a verlo, siendo sus últimos pensamientos para ella antes que la oscuridad lo reclamara. ¿Crees que despierte pronto? Por su bien espero que sí. El doctor dijo que había hecho lo que podía, dadas las circunstancias. Vamos, hay que continuar. No es seguro que estemos aquí. Todos corremos peligro. Tendremos que llegar al refugio pronto. El murmullo de las voces se hace más claro. La pesadez de sus párpados es superada por su férrea voluntad. Abre sus ojos, ve todo borroso, intenta moverse, pero un fuerte aguijón de dolor lo hacen detenerse y quejarse. Con calma, muchacho. Apenas estás entero. Tienes magullones por todos lados. Aún no sé cómo has logrado sobrevivir. Te lograron sacar 2 balas. Una de tu hombro, otra de tu muslo, además de una fractura en la pierna. Has pasado semanas convaleciente, pero ven, te ayudaremos a acomodarte. Estamos avanzando sin parar o estaremos en peligro. El joven apenas si logró asentir. Agradeciendo la ayuda brindada por el hombre mayor, se pudo acomodar un poco más levantado. Aún no tenía fuerzas para sentarse siquiera. Trató de enfocar el lugar en que se encontraba. El anciano, al darse cuenta de cómo movía sus ojos y se frotaba, entendió que no era capaz de ver. Hizo señas a otro y uno de ellos se acercó con un viejo par de lentes. No estoy segura, pero tal vez te ayuden, indicó una mujer mayor que estaba en el grupo de personas. La vista del joven se aclaró notablemente. Si bien no era perfecto y distaba mucho de ver perfectamente, ya podía hacerlo con más nitidez. Ahora sí pudo vislumbrar todo a su alrededor. Se encontraba en una especie de carreta junto a algunos ancianos y niños pequeños. Avanzaban lentamente. Gracias, dijo con un poco de dificultad. Sus ideas aún eran un torbellino de confusión. Sus preguntas infinitas, pero tan turbado como estaba, no se le formaban las palabras, atinando apenas a hacer lo más importante. Muchas gracias. No pensé que lograría. Oh, muchacho, no es a nosotros a quien debes agradecer. Fue Tommy quien te encontró. Ha sido él quien nos alertó de tu presencia y de que necesitabas ayuda, aseguró el anciano que tenía a su lado. Cuando logremos llegar a un refugio más seguro, podemos continuar esta conversación. Por ahora, te recomiendo que no hagas preguntas. No estamos a salvo y cualquiera de nosotros puede resultar dañado, intervino otro de sus acompañantes. El pelinegro asintió y continuó sumido en sus pensamientos, tratando de ordenarlos. La mayoría del grupo estaba compuesto por personas mayores, muy pocos niños y unas cuantas mujeres, por lo que el avance era lento, pero notó algo. Todas las mujeres estaban ataviadas como personas mayores.
Tardó un buen rato en darse cuenta. ¿Por qué ellas querrían esconder su juventud y belleza? Fue entonces cuando una idea se asentó en su conciencia, haciéndole retorcer las entrañas, llenándole de rabia e impotencia. Estuvieron todo el día avanzando. Casi a la mitad del día se dio cuenta de que la ropa que usaba no era la suya, pero sabía que no era el momento de hacer preguntas. Continuaron hasta llegar a un pueblo. Allí fueron recibidos rápidamente en un granero, en donde se les dio refugio y algunos alimentos. La situación de todos, incluyendo a los residentes del lugar, era deplorable. Se notaba que estaba pasando momentos de incertidumbre y peligro. El llanto de un pequeño hizo que buscara a su alrededor y vio un movimiento al fondo de la carreta. No parecía que nadie estaba prestándole atención. ¿Cómo hacerlo? Todos estaban ocupados o demasiado cansados para estar pendientes a nada más. Encontró a un pequeño rubio acurrucado, derramando lágrimas ya queditas al no ser escuchadas. Una ternura infinita se apoderó de él. Le parecía estar viendo a su querido primo Anthony, de pequeño. Historia de ese niño que el águila encontró y le tendió sus brazos a quien sus brazos le robó. No parecía tener más de 2 años. Era tan menudo, no tardó en empujarse para acercarse a él, y como pudo lo tomó en brazos, consolándolo. Le preguntó si tenía hambre, a lo que el pequeño asintió, calmándose de a poco. Le dio de su propia y escasa comida, en lo que preguntaba a los demás por los padres del niño. Así, un soldado confesó de cómo el cielo oscureció, en tierra lágrimas lloró, gritando su dolor. Ese es Tommy, es huérfano, es de las primeras consecuencias de esta guerra. ¿Es acaso que su padre fue a luchar? Comprendo eso, pero ¿y su mamá? No, muchacho, no entiendes. Él es el fruto del que usa su autoridad sobre quienes no podemos defendernos, de la crueldad de los hombres en contra de las más débiles. Aclaró una de las jóvenes que se ocultaba con capas de ropa vieja y pelucas. Vinieron a mitad de la noche, nos sacaron de nuestros hogares. Algunos logramos escondernos, pero otras no lo consiguieron a tiempo. Mataron a quienes trataron de defenderlas. Lana no fue la misma desde ese día, explicaba la joven. Su padre había ido a luchar a cumplir con su deber y murió haciéndolo, dijo con amargura. Su abuelo, con quien había quedado apenas si podía mantenerse en pie después de tratar de protegerla. Fue un milagro que no terminara como los demás. Criminales. No pudo evitar exclamar el pelinegro. No llegaron a tiempo los refuerzos para detenerlos. No, muchacho. Los que hicieron estos no fueron los soldados enemigos. Fueron los nuestros. Por eso huimos. No es seguro para nosotros permanecer en nuestro pueblo. Nos pone en peligro. No sabemos cuánto tiempo pasará antes de que lleguen más o del otro bando. En una guerra los civiles, como siempre, prescindibles, aclaró el anciano. ¿Qué significa libertad? ¿Qué puede ser tener piedad? La realidad cayó con más potencia que si de una bomba se tratara. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de monstruos eran capaces de algo así? El sol que nunca más saldrá. La densa oscuridad. Lana murió al dar a luz, su abuelo apenas unos meses después. Desde entonces, Tommy ha vivido de la caridad de todos nosotros, pero no siempre podemos estar pendientes de él, dijo en un susurro Tania, una de las jóvenes disfrazadas. No todos los que estamos viajando en este grupo pertenecemos al mismo pueblo. Poco a poco hemos ido uniéndonos con otros. Todos tenemos en común
el haber sido víctimas de la crueldad de uno u otro bando, comentó solemne una mujer con fuerte acento alemán. Pero el niño es huérfano de casa y alegría, por lo indiferente que la guerra puede ser. El joven no pudo evitar sentir una punzada al ver a Tommy. Ha estado solo, pero ya no más. Se prometió, ese pequeño le había salvado la vida, ahora era su responsabilidad. Cuidarlo. Como pudo se hizo un cargador para poder llevarlo a cuestas cuando sus brazos no pudieran sostenerlo a causa de sus heridas. Se esmeró por atender al niño, como si fuera propio. Sentía una deuda enorme con él, no solo por su vida, sino por el deshonor cometido por sus camaradas. No fueron pocos los sacrificios y obstáculos que sortearon, teniendo el grupo que esconderse en muchas ocasiones al quedar en medio del fuego cruzado. Si tan solo el pelinegro hubiera podido irse a su destacamento y reportar que estaba vivo, tal vez. Pero ¿cómo hacerlo si no podía ni caminar? Tiempo después, cuando poco a poco ganó fuerzas y pudo ponerse en pie, aunque con ayuda, intentó buscar un destacamento, pero a menos que se estuviera en fuego cruzado, no lograba acercarse lo suficiente, y cuando al fin se detenían, ya se habían marchado. Era como si siempre estuvieran queriendo alcanzarlos, sin conseguirlos. Tenía la certeza también de que él, más que una ayuda, muchas veces sabía que era un retraso. Sus heridas tardaron mucho en sanar, dejando dolencias que no se iban. Por eso seguía esforzándose, hasta lograr mejorar, aunque fuera un poco. Si tan solo pudiera escribir y avisarle a alguien, pese a todo lo que había visto, aún tenía confianza en sus camaradas. Conocía muy bien que muchos eran honorables. Era una lucha eterna. Entre sus problemas de movilidad y la escasez de recursos y necesidades infinitas que lo rodeaban, tenía que conformarse con hacer lo que podía por seguir con vida y no morir a causa del hambre y las infecciones que lo atacaban a causa de sus heridas mal curadas. En su grupo estaba tanto franceses como varios alemanes, belgas y uno que otro suizo. Todos eran personas que huían de la violencia. Allí eran todos de un mismo bando, civiles necesitando ponerse a salvo, preocupándose solo por subsistir. No tenía idea ni en qué día estaban, porque ¿cuánto había pasado? ¿Un mes? ¿3? ¿Más? Nadie sabía. El sentido del tiempo no existe cuando se está sobreviviendo. Pese a su actual condición, el joven no dejaba de tratar de ayudar, en muchas ocasiones usando su ingenio para crear inventos que fueran de utilidad para sus compañeros de viaje. Gracias, muchacho, ya me hacía falta. Ralph, uno de los ancianos, agradecía el masaje en sus pies que el pelinegro había dado para aliviar sus fuertes dolores e inflamación. No es nada, así podrá estar un poco más cómodo. ¿Y tú? ¿Cómo está tu pierna? Un poco mejor este día, gracias a sus recomendaciones, Darla. Con las muletas puedo moverme con más facilidad. Y mira que lo necesitas. Tommy no se queda quieto, observó John, otro de los ancianos. Es una bendición que, pese a todo, sea un niño sano y alegre, agregó el pelinegro con una sonrisa. En pocos días llegaremos a un pueblo. Estoy seguro que de allí podrás presentarte y reportar que estás con vida, informó Leonard, otro anciano. Eso sería muy bueno. Papá, repetía el pequeño que llegaba corriendo hacia el pelinegro. ¡Ey, campeón! Cuidado, no queremos lastimar a los abuelos. No, papá.
¿Qué hacías que vienes tan sudado? Jugaba con los niños. ¿Papá? Dime, Tommy, ¿qué pasa? Papá, los otros niños tienen a su mami. ¿Por qué yo no tengo a mi mami? Ya hemos hablado de eso, ¿recuerdas, hijo? Inició el pelinegro sentando al pequeño en su regazo. Tú tienes 2 mamás, una que ya es un ángel y está en el cielo, que se llama Lana, y la segunda que nos está esperando. Ella se llama Patty, es una mujer muy linda y dulce. Ella me va a querer, papi. ¿Tá seguro? Claro que te va a amar, porque tiene un corazón bondadoso, lleno de dulzura, y tú eres un niño maravilloso. Sería imposible que ella no te quiera. También mi tía Candy, la bonita tolondada rubia con pecas. Una carcajada salió del pelinegro al imaginar la cara de su querida prima, al escuchar las palabras del pequeño. Ella será quizá la que más te consienta y te llene de muchos besos, además de subir a los árboles contigo. También te enseñará a usar el lazo. Sé que es la mejor haciéndolo. Sí, ya que lo conocerlos. ¿Crees que tardemos mucho en llegar, papi? No lo sé, pequeño. Espero que pronto. Su camino siempre con inminente peligro, lleno de penurias, hambre y vigilia. En una ocasión, estando por llegar al pueblo en que se contactaría finalmente con el ejército, se encontraron de frente con los soldados que habían causado tanto daño en el pueblo de Tommy. Muchos reconocieron al padre del niño. Aunque tuvieron que permanecer ocultos, pudieron enseñárselo a Steer, quien pese a la distancia, se grabó su imagen. Estaba seguro de que los habían visto. En medio de sus cavilaciones, se desató una batalla, por lo que no perdieron el tiempo en acercarse y siguieron adelante, con la esperanza de encontrar otro destacamento. Dicen que cuando llueve truena, por lo que en el siguiente sitio en el que estaba por acercarse a un asentamiento militar, estuvieron nuevamente en medio de una batalla. Por más que trataron de ponerse a salvo, no lograron hacerlo a tiempo, haciendo que el pelinegro tuviera que salvar uno a sus acompañantes más ancianos, logrando llevarlos a un lugar en el que estaban protegiendo. Al estar casi por ponerse el mismo fuera de peligro, se dio cuenta de que Walter, uno de ellos, había quedado rezagado, por lo que entregó a Tommy a una de las mujeres y regresó por él. Logró llevarlo con los demás, a punto de entrar él también, cuando una explosión sonó, y el pelinegro fue lanzado contra un muro de nieve. Todo era un solo zumbido a su alrededor, escuchando lamentos y gritos de preocupación, hasta que una familiar voz se escuchó. ¡No puede ser! ¡Steer! Continuará. Nota de la escritora. Esta es la canción que ha inspirado esta historia, Donde el aire es ceniza, de Laura Pausini. Aunque le he enfocado en este capítulo, es muy posible que volvamos a saber de ella más adelante, cuando varias dudas que aún están presentes se aclaren. Y yo espero que sea pronto, chicas, porque yo no me puedo quedar con esta incertidumbre. Sí, de verdad, chicas, cada que yo iba avanzando en la narración, mi corazón se iba haciendo chiquito por toda la situación que estaban pasando. De verdad, la única alegría que tengo aquí es que mi querido Steer sigue con vida. Pero no sé, a mi querida Pala también le gusta hacernos sufrir. Pero bueno, denle like a la narración.
Déjenme sus maravillosos comentarios, chicas. Dejen comentarios para que mi querida Palas siga inspirándose, porque de verdad que lo hace maravilloso. Así que es su tarea, chicas. Así que es final de domingo, chicas. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Les deseo un maravilloso inicio de semana. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.